Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano Informa, en la que trataré un hecho que no ha sido aislado, un hecho que ha marcado vidas humanas, que se ha producido en Egipto, en el Mediterráneo, pero su inicio fue desde la capital egipcia, El Cairo. Hablo de el vuelo MS-804 de Egypt Air, la aerolínea egipcia Egypt Air, que viajaba precisamente de París a El Cairo. ¿Qué ha sucedido? Este es un día más en la historia de tragedias que ha vivido la aeronáutica moderna, la aeronáutica civil, la aviación civil, y esto afecta a la industria. Esto es algo que voy a estar analizando en unos instantes, pero ¿qué se sabe hasta ahora de la desaparición del vuelo MS-804 de Egypt Air que viajaba de París a El Cairo? Esto se produjo el día 19 de mayo, ya que el vuelo número MS-804 de la aerolínea egipcia Egypt Air desapareció en la madrugada del jueves de los radares mientras hacía la ruta de París, la capital de Francia, a El Cairo, capital de Egipto. A bordo viajaban 56 pasajeros, entre ellos un niño y dos bebés, más 7 miembros de la tripulación y 3 de seguridad, lo que daba un total de 70 personas a bordo. De acuerdo con el Ministerio de Aviación Civil de Egipto, el rastro de la aeronave se perdió cuando le faltaba aproximadamente media hora para aterrizar en El Cairo. Hasta ahora no se conocen las causas de la desaparición. Mucho se ha presumido, muchas hipótesis han girado en torno a un posible ataque terrorista, incluso así lo informó Francia, lo estaba tratando de vaticinar Francia. Egipto también cree que esto es producto de un ataque terrorista y es un análisis que se debe hacer muy rigurosamente para determinar de manera especulativa si hubo un ataque terrorista, y los indicios dan suficientes pistas como para tener certeza o cierto grado de certeza de que fue producto de un ataque terrorista. Esto lo informa la BBC. Y tanto autoridades egipcias como francesas han dicho que no se puede descartar ninguna hipótesis. Los datos del vuelo Egypt Air, el vuelo MS-804, son los siguientes: 56 personas a bordo, 56 pasajeros, 7 miembros de la tripulación y 3 de seguridad. Las nacionalidades repartidas entre los pasajeros eran las siguientes: había 30 egipcios, 15 franceses, 2 iraquíes, un británico, un canadiense, un belga, un kuwaití, un saudita, un argelino, un sudanés, un portugués y un chadiano. Esto con fuente de Egypt Air, también por la agencia EPA, y replicaba la BBC Mundo. Casi 18 horas después del último contacto, en la tarde de el jueves 19 de mayo, funcionarios egipcios y Egypt Air anunciaron el hallazgo de parte de los restos del avión en las cercanías de la isla griega de Cárpatos. Sin embargo, después de esto, mucho se había presumido e incluso había personas en estado de alerta. Muchos medios internacionales replicaron esta noticia y estas imágenes circularon en Twitter de restos, supuestos restos, flotando en las aguas de la isla griega de Cárpatos. Ahora, esta información fue desmentida, ya que, sin embargo, autoridades de aviación de Grecia lo desmintieron y Egypt Air se retractó horas después. Es decir, allí se podría decir que hizo de alguna manera un análisis muy prematuro. Grecia salió a desmentir esa información para no causar zozobra que ya había sido causada, pero se apaciguó la situación cuando Grecia desmintió la situación y aún no había certeza de que realmente eran los restos del avión, por lo cual había ciertas esperanzas por parte de los familiares de las víctimas del vuelo de que pudo haberse tratado de algo diferente y que aún no había sido confirmada ni oficial la noticia de que el vuelo se estrelló. Pero un segundo anuncio de restos avistados se hizo el viernes 20 de mayo. Y de hecho la información que se tiene fue la siguiente: en la gráfica se puede observar cómo el avión que partía de París, Francia, con destino a El Cairo, Egipto, un avión de una aerolínea egipcia Egypt Air, poco antes de llegar al Cairo, unos kilómetros antes de llegar a Egipto, se estrelló en la isla griega de Cárpatos, que se encuentra
en el noroccidente de la costa egipcia. Desapareció a las 0:30 horas, hora local de Egipto. Esto con la fuente de Flight Trader 24, replicado por la BBC Mundo. Pero ¿qué pasó exactamente? Lo que se sabe hasta ahora, según información recopilada por reporteros de la BBC con información de la agencia Reuters, fue que la nave, fabricada en 2003, despegó del aeropuerto Charles de Gaulle de París a las 29:09 horas del miércoles y debía aterrizar a las 1:15 horas del jueves en el aeropuerto internacional de El Cairo. A las 23:24 horas el avión ingresó en el espacio aéreo de Grecia, informó la autoridad griega de aviación civil. Los controladores aéreos griegos hablaron con el piloto a las 23:48 horas. Mientras la aeronave atravesaba el territorio griego, se le escuchaba de buen ánimo y no reportó ningún problema. Es decir, resulta curioso que mientras atravesaba el territorio griego todo estaba en orden, pero justo antes o un poco antes de llegar a la costa egipcia, el vuelo perdió todo contacto con los radares. Medios de comunicación egipcios difundieron imágenes de los buques que buscan los restos del avión Egypt Air. Los controladores intentaron hacer contacto con el avión a las 0:27 horas antes de que abandonara el espacio aéreo griego, pero a pesar de los constantes llamados el avión no respondió. Los controladores entonces llamaron por la frecuencia de emergencia y de nuevo no hubo respuesta. A las 0:29 horas el MS-804, el número del vuelo, dejó el espacio aéreo griego y a las 0:29 horas con 40 segundos exactamente desapareció del radar, de acuerdo a lo señalado por la agencia civil de aviación. El avión perdió el contacto con el radar egipcio a las 0:30 horas cuando estaba a 280 kilómetros de la costa de Egipto, según informó la aerolínea. Los operativos de búsqueda y rescate iniciaron a las 0:45 horas, según informó la agencia de aviación civil. En el rastreo participan aeronaves y botes de Egipto, Grecia y Francia. Incluso Estados Unidos se está sumando a la búsqueda, según informaba CNN a tempranas horas del 20 de mayo. Aunque no hay confirmación de lo ocurrido, el ministro de Defensa griego, Panos Kamenos, indicó que al parecer el avión viró, descendió 90 grados a la izquierda y luego 360 a la izquierda para después desplomarse. Es decir, hizo un doble giro, luego se desplomó. Y podría decirse de alguna manera, conociendo que el presidente de Francia, François Hollande, llamó a una reunión de emergencia y anunció que había acordado colaborar con su homólogo egipcio, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, se podría decir que hay dos hipótesis hasta ahora. La primera hipótesis es que, de alguna manera, hubo turbulencia y probablemente una corriente de aire hizo que el avión se desplomara al provocar ese viraje doble tan precipitado, tan brusco. Es decir, podría haberse suscitado dicho hecho. Pero la otra hipótesis radica en un posible atentado terrorista, ya sea con bomba, ya sea con algún ataque, puede que de un misil, conociendo también que ISIS ya tiene en su poder armas nucleares, tiene en su poder misiles, según informaciones de agencias que han confirmado esto recientemente, pero esas son las dos hipótesis más válidas, obviamente la primera menos alarmante. Egypt Air publicó en Twitter que las horas de vuelo del comandante de la nave son 6.275, incluyendo 2.101 horas en el mismo modelo de avión, y que el piloto asistente tiene 2.766 horas de vuelo. De hecho, los lugares en los que el avión desaparecido tuvo en las últimas 24 horas fueron los siguientes, es decir, salió de París, Francia, pasó por Túnez, allí hizo contacto con el radar, desapareció a las 0:30 horas del 19 de mayo, ya después de haber atravesado Túnez, muy cerca de El Cairo, a 280 kilómetros de la costa egipcia, desapareció en la isla griega de Cápatos, pero también hizo contacto con Asmara en Eritrea a las 1:30 horas, del 18 de mayo, previo a que había salido de Eritrea a Francia y después de Francia partió a Egipto. Es decir, salió no de Egipto sino de Eritrea para ir a París, y de París salió el vuelo con todos los pasajeros y tripulantes pasando por Túnez, y a 280 kilómetros de Egipto se habría desplomado en la isla griega de Cárpatos. Es la información que se conoce hasta el momento. El vuelo desapareció 16 kilómetros después de ingresar al espacio aéreo egipcio. Se dirigía al aeropuerto internacional del Cairo. Entonces, si la primera hipótesis es que pudo haber
ha habido cierta turbulencia, una corriente de aire muy brusca que obligó al piloto a hacer este viraje y la nave se desplomara. Resulta curioso también que al ingresar al espacio aéreo egipcio, 16 kilómetros después de haber ingresado a ese espacio aéreo, se haya desplomado. Y si nos vamos por la hipótesis de un posible atentado terrorista, entonces ¿pudo el avión de Egypt Air desaparecido haber caído por turbulencia, un atentado de ISIS con bomba o una violación al espacio aéreo? Es decir, esta tercera hipótesis, que resulta muy poco alternativa, resulta ser una hipótesis que no tiene tal vez cierta validez, pero he estado comentando y me parece que si hubo una violación al espacio aéreo, Egipto debió haberla notificado, por lo cual solamente quedaría la hipótesis de una posible turbulencia o un atentado de ISIS. La segunda parece estar cobrando más fuerza de acuerdo a lo dicho incluso por el gobierno de Francia y el gobierno de Egipto, conociendo también que había nacionalidades árabes pro-musulmanes como 30 egipcios, un iraquí, un kuwaití, un saudita e incluso nacionalidades no árabes pero sí pro-musulmanas, ya que son europeas, como un británico que había, un belga y 15 franceses, más que todos los 15 franceses. Entonces todos eran nacionalidades pro-musulmanas, tanto árabes como europeas. Entonces esto podría ser un atractivo para ISIS, para haber llevado a cabo un posible ataque. No especulo, pero debemos estar atentos a ellos. Si el vuelo 804 de Egypt Air desapareció cerca del Cairo, recordemos que hay presencia de ISIS en la frontera de Egipto con Israel y también ciertos focos presentes en la costa egipcia, a 280 kilómetros de la cual desapareció la nave. Entonces, no es un poco precipitado por parte de Francia, ya que veían un supuesto atentado a las 10 de la mañana, hora local de Francia, el 19 de mayo. Ya veía un posible atentado, un resultado un poco precipitado por parte de Francia, un poco alarmista. Es decir, podría cerrar su espacio aéreo mientras espera reportes seguros que aún no han sido confirmados. Se divulgaban imágenes el 19 de mayo, ya horas más tarde, de los supuestos restos del avión de Egypt Air en Creta, una isla griega. Si eso se hubiera confirmado, se hubiera podido dar una reunión entre Francia y Egipto para posibles acciones en sus espacios aéreos, pero al haber sido desmentido, pero al surgir un segundo reporte de posibles restos hallados, y así lo dijo François Hollande, entonces hay que tener en cuenta que es posible una serie de acciones militares de Egipto y Francia. De hecho, Egipto se pronunció y dijo: esto parece más terrorismo que una falla mecánica. Es decir, también la hipótesis de una falla mecánica empezaba a cobrar fuerza, pero la que ahora tiene más credibilidad, lamentablemente, es la de un posible atentado terrorista. François Hollande, el presidente de Francia, dijo: el avión de Egypt Air se estrelló y se perdió. Entonces, ¿empezará ya la investigación francesa? Sería pertinente tener eso en cuenta. Entonces, hay que entender que al haber estas hipótesis y la del posible atentado terrorista seguir cobrando fuerza, para poder prevenir de alguna manera más alarmismo por esto y prevenir que ISIS se expanda, ya sea en el aeropuerto del Cairo o en el aeropuerto de París, entonces ya Francia estaba tomando medidas porque militarizó y desplegó un fuerte operativo de seguridad el día 20 de mayo en el aeropuerto de París. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. De hecho, hace unas 22 horas las Fuerzas Armadas egipcias anunciaban que han encontrado los restos del avión. Eso lo confirmó también François Hollande. Dijo que el avión se estrelló y ya era seguro, y así lo es, que se encontraron los restos del avión, por lo cual sí se estrelló. No se tiene rastro de las víctimas y hasta ahora lo más probable es que todas hayan fallecido. Se llevaba a cabo un operativo de seguridad en París debido a un presunto ataque al vuelo 804 de Egypt Air. Los restos fueron hallados en una isla, en la isla de Creta, pero las primeras imágenes eran falsas. Las segundas, tras la confirmación de Egipto, se tornaron verídicas. Entonces, lo más probable es que esto se haya tratado de un ataque terrorista. En vista de eso, Francia podría incrementar su estado de emergencia al extenderlo al aeropuerto, hacer el operativo de seguridad más fuerte, y de hecho Francia está reforzando su seguridad y mantiene aún el estado de emergencia que decretó y aún tiene vigencia tras los ataques de ISIS en París, los últimos ataques el 13 de noviembre en París.
e incluso también porque está muy cercano a un evento mundial muy importante de índole deportiva, específicamente futbolística. Hablo de la Eurocopa de Francia 2016, en la cual habrá mucha concurrencia. Francia ha desplegado e intensificado el estado de emergencia por este motivo también, pero es posible que se lleve a cabo un cierre del espacio aéreo tanto por parte de Francia como por parte de Egipto, que Francia y Egipto cierren sus espacios aéreos, y sería pertinente que ambos países iniciaran ya las investigaciones a través de una serie de pesquisas mediante la creación de una comisión binacional franco-egipcia para la investigación. Una comisión binacional franco-egipcia de investigación para iniciar el proceso y se dé con la identificación de las víctimas. Ya hasta ahora se tiene el reporte de que ninguna salió viva y que el avión se estrelló. Ya eso está confirmado. Lo que no está confirmado fue la causa del siniestro. Hasta ahora lo más probable es un atentado terrorista. Francia incrementará, lo más seguro, su seguridad, incrementará y ampliará el estado de emergencia. Podría cerrar su espacio aéreo, tanto Francia como Egipto, atentos a eso. Y hasta ahora lo más importante es que se inicie la investigación por parte de ambos países, y mientras cooperan otros países, incluyendo también Estados Unidos, en la búsqueda, todos los reportes seguirán actualizándose, e incluso la información que estoy dando seguirá actualizándose, porque esto parece que durará un rato y aún falta mucho para determinar por qué se estrelló este avión, el vuelo MS-804 de Egypt Air, que viajaba de París a El Cairo. Mis condolencias a las víctimas, a los familiares de las víctimas. Y esto es una tragedia que afecta a la aeronáutica civil, porque de alguna manera disminuye la credibilidad de aerolíneas que han tenido muchos percances, como Malaysia Airlines, aerolíneas muy conocidas en sus territorios, poco conocidas en Europa y en América, pero muy conocidas en sus territorios con cierta presencia en Europa. Esto de alguna manera disminuye el índice de consumismo y de demanda social y económica por parte de las poblaciones para con estas aerolíneas. Afecta a la aeronáutica civil desde el punto de vista técnico, logístico y de rentabilidad. Así es como podría afectarlo, pero aún seguirán surgiendo los reportes. Atentos a lo que pueda pasar, a lo que se pueda seguir sabiendo, y lo más seguro es que así será con respecto a este vuelo, del cual queda mucho por averiguar, por investigar, por saber y por conocer. El vuelo MS-804 de Egypt Air, que se estrelló a 280 kilómetros de la costa egipcia y viajaba de París, Francia, a El Cairo, Egipto. Nos encontramos en una próxima edición. Los reportes seguirán surgiendo. Les ha hablado Ricardo Serrano. Hasta la próxima edición aquí en Un Venezolano Informa. Seguiremos informando.